Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver el examen de la PAU de junio de 2014 correspondiente a la asignatura de física. El primer problema de la opción A es el típico problema de distribución discreta de carga. Nos dice, en primer lugar, dada la distribución de cargas que se muestra en la figura junta, calcular A, el vector intensidad de campo electrostático, siempre ponen eléctrico, pero correctamente debería ser electrostático porque siempre hablamos del campo creado por cargas en reposo. En el punto A, bien, para hallar cuánto vale el campo electrostático creado en el punto A, tenemos que imaginarnos que aquí colocamos un culombio. Si yo coloco un culombio, esta carga que es positiva, ¿qué hace? Repele. Esto sería EA1, el campo electrostático creado por la carga 1. En tanto que esta carga que es negativa, lo que hace es atrae EA2. Esto me está obligando entonces a tomar mi sistema de referencia, eje Y y eje X, y descomponer esos vectores. Es decir, una vez tenga calculado cuánto vale el módulo de cada vector, lo voy a tener que descomponer. El vector EA1 no hace falta porque está completamente en el eje X, no así el vector EA2, que tendré que hallar su componente X y su componente Y. ¿Cuánto vale EA1? Pues sería K por la carga Q, 4 por 10 elevado a menos 6, entre la distancia al cuadrado, 2 al cuadrado, que se va con este, y me queda 9 por 10 elevado a 3 newton por coulomb. ¿Cuánto vale EA2? Pues repetimos procedimiento, que sería 9 por 10 elevado a 9 por la carga, que es 2 por 10 elevado a menos 6 entre la distancia. Y veo que la distancia corresponde a la diagonal de un cuadrado y por tanto esta distancia es raíz de 2 metros. Si pongo aquí raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado me va con la raíz, el 2 con el 2, y me vuelve a dar lo mismo, 9 por 10 elevado a 3 newton por coulomb. Bien, el vector EA1 lo escribo como 9 y aquí pondré por 10 elevado a 3 newton por coulomb. El vector EA2. Es que el vector EA2, este vector mide 9. Pero tengo que hallar cuánto vale su componente según el eje X y su componente según el eje Y. Y para eso compruebo rápidamente que este ángulo sería de 45 grados. Y por tanto EA2 sería, como va en sentido contrario del eje X, menos 9 coseno de 45y menos 9 seno de 45j, y todo esto multiplicado por 10 elevado a 3 newton por coulomb. Bien, pues ha llegado el momento de recordar que el coseno de 45 y el seno de 45 es raíz de 2 entre 2, y si yo hago esta suma, me va a quedar que el vector E en el punto A sería 2,64 y menos, pues 9 por seno de 45, 6,36 J y por 10 elevado a 3 newton por coulomb. Este sería el vector intensidad de campo electrostático en el punto A. Dice el apartado B, el potencial electrostático en el punto A y en el infinito. Bueno, que me pida el potencial electrostático en el infinito, ya sabemos que el potencial electrostático en el infinito vale 0. Esa es una de las razones de por qué es conveniente, entre comillas, porque esto en el fondo podemos elegir cualquier otro punto, se elige
el infinito como el origen de energías potenciales. Basta recordar que V es K por Q sub 1 entre R, y si donde está la R pongo infinito, me va a quedar 0, evidentemente. Bien, ¿cuánto vale el potencial en el punto A? Pues el potencial en el punto A será el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Que escribiré K Q sub 1 entre R1 más K Q sub 2 entre R2. Bien, extraigo 9 por 10 elevado a 9, factor común. Q sub 1 pongo 4, en R1 pongo 2, menos 2, y en la distancia R2 pongo raíz de 2. Y aquí sería ahora por 10 elevado a menos 6. Y recuerden que estamos hablando de voltios. Bien, me va a quedar 2, esto me va a quedar 2 menos raíz de 2. Pues 2 menos raíz de 2 me queda que el potencial en el punto A es 5272 voltios. Y me dice finalmente el trabajo realizado por el campo para llevar una carga de 3 microcoulombios desde el punto A, desde este punto A hasta el infinito. Quiero llevar una carga de 3 microcoulombios. Bien, el trabajo para ir desde A hasta el infinito es menos U en el infinito menos U en A. Pero como U es Q por V, también lo puedo poner menos Q sus 3, que es la carga testigo, la que se está llevando, V en el infinito menos V en A. Y por tanto, además puedo decir que como V en el infinito es 0, tal y como expliqué aquí, resulta que me queda menos por menos más Q sus 3 por VA. Q sus 3, 3 microcoulombios. 3 por 10 elevado a menos 6 por 5272 voltios. Y esto hace que el trabajo sea de 0,0158 julios. ¿Por qué positivo? Me está indicando que las fuerzas del campo se encargan de que esa carga se vaya desde ese punto hasta el infinito. Es decir, en este caso, espontáneamente se hará este movimiento, se irá hacia el infinito. Bien, pues ya hemos calculado el trabajo que hace para ir desde el punto A hasta el infinito. Dice el segundo problema de la opción A, una partícula colocada sobre una superficie horizontal sin rozamiento unida a un muelle de masa despreciable describe un movimiento armónico simple dado por la ecuación x igual a seno wt más pi medio. Atentos, porque el hecho de que me esté dando pi medios este desfase, ¿qué me está indicando? Ya automáticamente me está indicando esa partícula sale del extremo. Vamos a marcarlo. Aquí tengo el resorte con la masa m sin deformar. Pero ahora mismo la situación es esta. Al indicarme que el desfase es de pi medios, claro, cuando yo pongo aquí 0, ¿qué me queda? Seno de pi medios es 1 y por A me queda A. Me está indicando que sale desde esta distancia A. Ya sé que sale del extremo. Se sabe que la partícula realiza 4 oscilaciones por segundo. Me está dando la frecuencia. Me dice, oye, la frecuencia es 4 hercios. Y si te da la frecuencia, pues sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, por tanto, el periodo es un cuarto de segundo. Al darme el periodo también me está dando la velocidad angular. 2pi entre el periodo, o sea, 2pi entre un cuarto, me queda que la velocidad angular es 8pi radianes por segundo. Y dice, en el instante inicial se encuentra en la posición más 2 centímetros. Es decir, me está diciendo que esa es la amplitud. Por tanto, ya tengo la ecuación del movimiento. X de t es 0,02, recordar pasarlo a metros, seno de 8 pi t más pi medio. Ya hice el problema.
Ya está hecho. Ya tengo la ecuación que me determina dónde está dependiendo del tiempo. Dice ahora, escribe la ecuación general de la aceleración y calcula la aceleración máxima de la partícula. Pues bueno, esto es muy sencillito, solo voy a tener que derivar dos veces, de tal manera que v de t sería 8 por 0,02 me queda 0,16 pi coseno de 8 pi t más pi medio. Ya tengo v. Y a sería menos y 8 por 0,16 menos 1,28 pi al cuadrado seno de 8 pi t más pi medio. Bien, ya tengo cuánto va de la aceleración en función del tiempo. ¿Cuál será entonces la aceleración máxima? Pues la aceleración máxima, como bien sabemos, es que el seno sea 1. Y por tanto, la aceleración máxima en módulo vale 1,28 pi al cuadrado metro segundo cuadrado. Y la velocidad máxima, que antes no la comenté, pues evidentemente sería 0,16 pi metros por segundo. ¿Qué se entiende por velocidad de escape? Pues la velocidad de escape es la mínima velocidad que necesita un objeto para escapar de la atracción gravitatoria de otro objeto. ¿Y cuánto vale la velocidad de escape en el planeta Marte? Pues bien, la velocidad de escape, ¿cómo se determinaría? Pues si yo tengo un planeta de masa m y radio r, es evidente que la velocidad de escape va a depender de a qué altura estoy sobre el planeta, porque cuanto más alejado esté de él, menos me va a costar alejarme. Pues se entiende por velocidad de escape a la mínima velocidad para que ese cuerpo abandone el planeta y se vaya hasta el infinito. Bueno, como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, lo único que tengo que decir es que la energía mecánica en la corteza, a una distancia r, es igual a energía mecánica en el infinito. Energía mecánica es suma de cinética más potencial gravitatoria a la distancia r. Y en el infinito sería suma de cinética más potencial gravitatoria en el infinito. La gravitatoria en el infinito es 0, porque si ponemos menos g, m por m minúscula, entre la distancia r, como la distancia r es infinito, al dividir entre infinito me da 0. ¿Y cuánto va la energía cinética en el infinito? Pues por la definición de velocidad de escape, que me exige que sea la mínima velocidad, esto implica que cuando llega al infinito, la velocidad que debo tener ahí es 0. Porque si no fuese 0 y llegase con más velocidad, implica, por tanto, que no salí con la mínima velocidad. Y eso sería absurdo. Por tanto, aquí también pondría 0. Y me queda entonces que la energía cinética tiene que ser igual a menos la energía potencial gravitatoria. Por tanto, un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado sería menos menos. Recordemos que la energía potencial gravitatoria lleva un signo menos, g, masa m, masa del cuerpo, entre la distancia r. Se va m con m, se va el menos con el menos, paso el 2 multiplicando, y me queda que la velocidad de escape es raíz de 2g m entre r. Esa es la velocidad de escape. ¿Cuánto vale la velocidad de escape entonces en el planeta Marte? Pues eso evidentemente, tal y como están comprobando, se llama sustituir. Lo único que tendré que hacer es aquí poner donde está g, poner este dato, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Donde está m, poner este dato, 6,40 por 10 elevado a 23. Y donde está el radio de Marte, sustituirlo, pero cuidado, teniendo cuidado de ponerlo en metros. Y el resultado entonces será de, y nos da, redondeando, que la velocidad de escape en Marte es de 5.000 metros por segundo, o sea, 5 kilómetros por segundo. Por tanto, ya tendríamos resuelta esta cuestión. ¿Qué se entiende por reflexión total y cuándo sucede? Pues bien, cuando
un rayo sonoro o luminoso o de cualquier otro tipo de ondas pasa de un medio en el que la velocidad v1 es menor que la velocidad v2, sabemos que el rayo refractado se separa de la normal respecto del rayo incidente. Pues bien, siempre que se dé este caso, en el que la velocidad de primer medio sea menor que la de segundo medio, existe un cierto ángulo que se llama ángulo crítico o ángulo límite, ángulo crítico, para el cual el ángulo refractado es de 90 grados. ¿Qué significa eso? Que no aparece el fenómeno de refracción. Por tanto, todo este rayo se refleja. Es lo que se conoce como reflexión total interna. Bien, por ejemplo, en el caso del sonido aparece cuando quiero pasar del aire a atravesar una puerta, una madera. Porque aquí la velocidad es de 340 metros por segundo, tanto que aquí estamos hablando de 3.500, 3.800 metros por segundo. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Que cuando el ángulo ya es de 5 grados, aparece el fenómeno de reflexión total. En el caso de la luz, significa que voy de un índice de refracción mayor a uno menor. Y me dice, en este caso, para el caso de la luz, cuando paso de un índice que tiene N1, 1,473 y N2 vale 1. Me pide que halle el ángulo crítico y por tanto será decirle que el rayo refractado sea de 90 grados. Porque yo sé por la ley de Snell que N1 seno de epsilon 1, en este caso del ángulo crítico, es igual a N2 seno de epsilon 2, en este caso ahora pondré 90 grados. El ángulo crítico es cuando aquí sea 90 grados y por tanto 1,473 seno del ángulo crítico es igual a 1 y 1 por el seno de 90, que es 1, por eso me da 1. Por tanto, el seno del ángulo crítico es 1 entre 1,473. Pues bien, utilizando la calculadora me dice que es de 42 grados 45 minutos. Ese es el ángulo crítico en este problema. Dice el tercero, una varilla metálica de 1 metro de longitud se desplaza con una velocidad constante de 2 metros por segundo según el eje X. Sobre un alambre metálico doblado en forma de U paralelo al plano XY. En la región he definido un campo magnético B de 0,4K perpendicular al plano XY tal y como se indica en la figura adjunta. Pregunta, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en el circuito? Pues bien, ¿qué está pasando cuando esta varilla se mueve hacia allá? Que cada vez entran menos líneas de campo en la ventana. ¿Cómo responde la fuerza electromotriz inducida? De tal manera que se opone a ese efecto. Y oponerse a ese efecto es intentar crear líneas de campo en este sentido. Para crear líneas de campo en este sentido, el giro tiene que ser así. Ya sé cuál es el sentido de la intensidad. Bien. ¿Va a aparecer fuerza electromotriz inducida, por cierto? Claro que sí. Porque hay variación del flujo magnético. ¿Y por qué hay variación de flujo magnético? Pues en este caso porque la ventana se cierra, es decir, porque cada vez hay menos superficie. Recordemos que el flujo es la integral de B por diferencial de S, que en este caso sería B por la integral de diferencial de S, que es S, B por S sería B LX. Pero para hallar la fuerza electromotriz tengo que hallar la derivada del flujo respecto del tiempo. Si yo derivo esto me queda BLV, porque la derivada de X respecto del tiempo es la velocidad. Campo B 0,4, longitud L1 por la velocidad 2 me queda 0,8 voltios. Por tanto, la fuerza electromotriz
inducida aquí sería 0,8 voltios. Y la cuarta cuestión de esta opción A dice, según Luis de Broglie, cómo se relaciona la energía de una partícula con la frecuencia de su onda asociada y el momento lineal con la longitud de onda. Bueno, lo de responder al momento lineal es muy sencillo porque basta recordar que la longitud de onda asociada era h entre m por v y m por v, esto es el momento lineal, es decir, que esto se puede escribir que lambda es igual a h entre p y por tanto p es h entre lambda. Entonces, ¿cómo se relaciona el momento lineal con la longitud de onda? Pues son magnitudes inversas, es decir, que si la longitud de onda crece, el momento lineal decrece. Dicho de otra forma, como aquí donde está lambda puedo poner c entre la frecuencia, el momento lineal sería h por la frecuencia entre c, el momento lineal es proporcional a la frecuencia del fotón, lo cual tiene que ver o está directamente relacionado con el efecto fotoeléctrico y la explicación que dio Albert Einstein: más frecuencia de un fotón, más momento lineal del mismo, por tanto, el impacto o la colisión con el electrón será mayor. ¿Y cómo se relaciona la energía cinética con esta longitud de onda? Pues volvemos a escribir, lambda es igual a h entre mv, por tanto, v es h entre m lambda. Pero me pide la frecuencia y por tanto, donde está lambda pondré c entre la frecuencia, o sea, h por la frecuencia m por c. Y la energía cinética de una partícula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues bien, sustituyo y me queda 1 entre 2m c cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Es decir que la energía cinética de una partícula es proporcional a la frecuencia al cuadrado. De manera que si yo representase la energía cinética frente a la frecuencia, me saldría el dibujo de una parábola. O si yo represento la energía cinética respecto a la frecuencia al cuadrado, entonces saldría una recta. Como aplicación práctica, pues allá la longitud de onda de una pelota de 60 gramos que se mueve a 210 km por hora. 6,63 por 10 elevado a menos 34, 60 gramos, 60 lo paso a kilos entre 1000 por 210 km por hora, que sería 58. Bueno, pues aquí me queda 3,5 y 3,5, 6,63 entre 3,5, 2 por 10 elevado a menos 34 metros, absolutamente despreciable. Estaba haciendo una estimación, puesto que no tenía calculadora. Bien, esa es la longitud de onda asociada a esa pelota, que como se puede ver es absolutamente despreciable. Bien, espero que esta explicación te haya sido útil y que te haya servido para preparar la PAU. ¡Ánimo!